Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, sábado 1 de marzo del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Espíritu Santo que prepare ese terreno, nuestro corazón, que sea ese terreno fértil que al recibir la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, ustedes y yo con perseverancia demos mucho fruto, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios, como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios que es en realidad, que esté activa y operante en cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Repitan conmigo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, alimentados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, del versículo 13 al 16. Jesús y los niños. Le presentaban unos niños para que los tocara, pero los discípulos les reñían. Mas Jesús, al ver esto, se enfadó y les dijo: Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como esos es el reino de Dios. Yo os aseguro, el que no recibe el reino de Dios como niño no entrará en él. Y abrazaba a los niños y los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy estamos leyendo y vamos a meditar juntos el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, del versículo 13 al 16. Jesús y los niños. Jesús siempre da la bienvenida a los niños. Jesús siempre quiere a los niños cerca de él. Tanto así que por eso Jesús instituyó el sacramento del bautismo. ¿Recuerdan qué es un sacramento? Un sacramento es un signo sensible de la gracia de Dios instituido por Jesucristo para la santificación y la salvación de las almas. Y el primero de ellos, el primer sacramento de iniciación cristiana, el primer sacramento es el bautismo, donde tenemos la oportunidad de renacer de nuevo en el Espíritu Santo a través del bautismo, como dice Juan 3:5, Tito 3:5. ¿Para qué? Para que recibamos el don del Espíritu Santo, como dice ya, de hecho en el bautismo no solamente el bautismo ayuda para muchas cosas. Vamos a hablar un momentico de eso. Hechos 2 del 38 al 39, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 del versículo 38 al 39, nos dice la palabra de Dios que el bautismo borra el pecado original y actual y nos da el don del Espíritu Santo, tanto a los papás y tanto también a los hijos. Ahora alguien podría decir, pero el hijo no tiene pecado. Les digo lo que dice Salmo, ustedes pueden leerlo en su casa, les doy la cita para que ustedes comprueben en su casa, agarren su Biblia y empiecen ustedes a leerla para que se enamoren también de la Sagrada Escritura. Salmo 51, versículo 7 dice: pecador soy desde el seno de mi madre. Entonces,
No porque nuestros papás hayan cometido pecado, nosotros cuando nacemos venimos con pecado, sino ese pecado es desde el origen a través de la desobediencia de Adán, que desobedeció a Dios, dice Romanos capítulo 5, versículo 18, bueno, del versículo 12 al 18 dice que por la desobediencia de Adán todos fuimos constituidos pecadores. Entonces, bueno, ahí está, por ejemplo, el bautismo es para borrar el pecado original, es para recibir el Espíritu Santo. El bautismo es para hacerse discípulo de Jesucristo. Mateo Mateo capítulo 28, versículo 19 dice: vayan y hagan que toda la gente sean mis discípulos, bautícenles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir lo que yo os he encomendado. Entonces, al bautizarnos nos hacemos también discípulos del Señor. No solamente eso, Gálatas 3 del 27 al 29 nos dice la palabra de Dios: todos bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. O sea, el bautismo nos ayuda que nos revistamos de Cristo. Y el versículo 29, Gálatas 3:29 nos dice que nos hacemos herederos del cielo, hijos de Dios y herederos de la promesa. Entonces, antes del bautismo somos creación, una criatura de Dios. Luego del bautismo, hijos de Dios. Primera de Pedro 3:21 nos dice que el bautismo nos ayuda para la salvación. Colosenses 2, 11 y 12 nos dice que en el Antiguo Testamento había la circuncisión quirúrgica. En el Nuevo Testamento hay una circuncisión no quirúrgica en Cristo Jesús, que es el bautismo. Y les doy otra cita, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, del versículo 31 al 33, cuando el carcelero va con los apóstoles a su casa, ellos le predican y por la fe de él, recibieron el bautismo él y todos los de su casa, incluyendo él, la esposa, los hijos, los sirvientes y todo. Entonces todos los niños. El concilio en el año 452, un concilio de la iglesia, se estableció que los niños sean bautizados después de nacidos lo antes posible. Lo antes posible. A ver, ¿qué papá, qué mamá que sea un creyente, que ame a Dios como dice amar, que ame a Dios sobre todas las cosas, le negaría una gracia, un don, un regalo de Dios a sus hijos, especialmente a sus bebés? A ver, ¿quién? ¿Quién podría negar a sus hijos que se conviertan en hijos de Dios, que reciban el don del Espíritu Santo, que se les abra una puerta para la salvación, que pertenezcan al nuevo pueblo de Dios, que se les borre el pecado original y actual, que se hagan discípulos de Cristo? Y no solamente eso, 1 Corintios 12:13 dice que a través del bautismo se incorpora al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Quién que ame de corazón a sus hijos, a sus bebés, podría negarle estos dones, estos regalos de Dios que da a través del sacramento del bautismo? Hoy Jesús dice: dejen que los niños vengan a mí. Miren, sucedía algo así, que traían a los niños, pero había alguien que se los impedía. Dice: le presentaban unos niños para que los tocara, pero los discípulos los reñían, los impedían. Le traían a los niños hacia Jesús, pero había estos discípulos que lo impedían. Entonces, ¿cuántos a veces, especialmente padres, madres de familia, hay que aman a Dios, entre comillas, pero no, hasta la fecha, no han hecho bautizar a sus hijos? ¿Por qué le niegan esas gracias del bautismo, esos regalos que acabamos de hablar? Si usted acaba de llegar, retrocede un poquito el video y le doy cada cita donde muestra qué es lo que se recibe en el bautismo, esos regalos, esa gracia, ese don gratuito de Dios que se recibe a través del bautismo. ¿Y por qué negársela a nuestros hijos? ¿Por qué contentarnos solo, oh, el papá y la mamá están bautizados, pero el hijo no importa? Y si Dios le lleva a su hijo el rato que usted menos lo piensa, ¿cómo va a estar entonces su conciencia y su corazón? O pudiendo haberle hecho bautizar, no lo hice. A veces, sepan algo, los hijos son prestados. Prestados, no son de nosotros, son de Dios. Salmo 100 dice:
le pertenecemos a Dios. El Salmo 100, el versículo 3 por allá. Le pertenecemos a Dios. Dios toma lo que es suyo cuando Él quiere. Por eso cuando están con nosotros es responsabilidad de los papás de hacer que el niño, la niña vaya creciendo en gracia de Dios. Pero ¿qué tal si son los primeros que lo impiden y dicen, cuando cumple el año le hago bautizar? O cuando cumpla los 3 le hago bautizar. Cuando cumpla los 5 le hago bautizar. Y luego ya hasta se olvida. Los niños ya 5, 10, 15 y sin bautizarse. ¿Por qué? Por descuido de los papás. Y claro, van a estar pensando, van a decir, es que todo está caro, pero ¿quién te está diciendo que vayas a hacer una fiesta? Eso, lo que importa aquí es el sacramento del bautismo, estar inscrito en la parroquia, decidir hacerle bautizar al niño, preparar una fecha con el párroco, tomar el curso prebautismal y listo. ¿Quién te está diciendo que tienes que rentar locales caros y darle gusto al diablo ahí con tanto alcohol y tanta cosa? Bueno, si pueden, pues una comidita está muy bien. Pero es que la gente a veces no quieren hacer bautizar a los niños porque porque no tienen dinero para el local, dinero para eso. Pero es que ¿quién te está diciendo que tienes que hacer eso? El sacramento del bautismo en el templo es lo más importante. Y eso es lo que muchos hasta hoy en día que aman a Dios, entre comillas, han negado a sus hijos del bautismo. Que no le he negado. A ver, ¿sus hijos están o no bautizados? ¿Cuál es la excusa que va a poner ahora? Cuando cumpla 1 año, cuando cumpla 3, todavía está pequeño. Cuando sea grande que decida, pero si Dios por eso puso a sus hijos en medio de un papá y una mamá que tienen conocimiento, que tienen este conocimiento de las cosas del bien, de las cosas del mal, para ayudarle y guiarle a su hijo en eso. Por eso dice Proverbios capítulo 22, versículo 6, instruye al niño desde pequeño para que de grande no sea parte de los caminos de Dios. Entonces, para eso está el papá y la mamá. ¿Cómo que cuando sea grande decida? Entonces, ¿qué? ¿Que le eduque quién? Si ven cómo hay irresponsabilidad al decir, cuando crezca el que decida. Es vaguería de los papás de no querer formarse, de no querer acercarse al Señor, de no querer conocer más su fe. Entonces, como tienen vaguería para hacer eso, y dicen, cuando crezca el mismo que decía. Y muchos van a decir, pero hermano, tú no sabes cómo es mi vida, cómo es mi trabajo. Pero dime una cosa, ¿tienes tiempo para estar en el Facebook? ¿Tienes cuento para estar ahí chismoseando con la vecina y solo contando chismes, solo contando cuentos? A veces que ni tiene que ver nada contigo. ¿Y por qué no así ocuparse más de los hijos para que se acerquen a Dios, para que vivan en gracia de Dios, para que reciban de Dios estos regalos, estos dones que Jesús les quiere dar? Y dice, los discípulos le impedían, pero vamos a ver, hablando de esto también puede aplicar a las parroquias. Hay parroquias que no quieren que vengan niños. Bueno, hay actividades donde los niños no deberían de estar, porque por ejemplo hay retiros para grandes, retiros para niños, eso está bien. Pero a ver, a la Santa Eucaristía, ¿los niños deben asistir? No, porque hacen bulla, dirán muchos. También hay que tener responsabilidad con eso. Nosotros los papás tratar en lo posible de que los niños mantengan un silencio lo más que se pueda. Eso se entiende y se recuerda a los papás y mamás, padres y madres de familia que tienen que hacer lo posible si su hijo está... no iré llevando celulares, juguetes, comida, no, porque vamos a la casa de Dios. Entonces a veces ahí están comiendo, están viendo el celular mientras la misa está yendo. No, a la casa de Dios. Pero la forma como ellos se van formando, como ellos van acostumbrándose y van aprendiendo a que cuando estamos en la iglesia no se hace bulla, es llevándoles, porque muchos dicen que se queden en la casa para que luego vayan. Eso está erróneo, porque de la forma como ellos aprenden es estando ahí, instruyéndoles, ellos aprenden. ¿Sí? Entonces, y también hay párrocos que no quieren ver a los niños, no todos, pero no quieren niños porque es que les molesta que esto, bueno, entiendo,
puede un lloro de un niño, puede hacer tal vez desconcentrar, eso se entiende. Pero el párroco tiene que pensar como Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Miren, Marcos 10:14. Si usted tiene un párroco que no quiere ni ver a los niños, espero que no haya así, ¿no? Pero puede que haya, que no quiere que los niños estén en las actividades de la iglesia, porque esto, porque aquello, léale Marcos 10:14. Es palabra de Dios, y Juan 8:47 dice: el que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Mas Jesús, al ver esto, se enfadó. Jesús se enfadó con quienes no querían que los niños se acercaran a Él. Jesús se enfadó. Esa es la actitud de Jesús con los papás que no quieren que sus hijos se acerquen a Jesús, con toda persona que de alguna manera impide que los niños se acerquen a Jesús. El Papa decía: los niños deben de estar en la iglesia. Hay párrocos que dicen: oh no, no niños en la misa, no niños en la misa. Sube el volumen a los parlantes, hable más duro. Claro que sí, si a veces el volumen es tan bajito que ni se escucha, sube el volumen un poquito, hable más duro. Ajá. Mas Jesús, al ver esto, se enfadó y les dijo: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como esos es el reino de Dios. Jesús dice: dejen que vengan a mí, no se lo impidan. De los que son como ellos es el reino de Dios. Jesús quiere que los niños conozcan de Jesús, que se acerquen a Él. Y dice: no se lo impidas, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. Yo os aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Jesús nos invita a ser como niños. Jesús nos invita a ser diligentes para el bien y tardos para hacer el mal. Jesús nos invita a que tengamos un corazón puro. Mateo 5:8. Dichosos los puros de corazón. A recibir el reino de Dios como un niño, dejándonos guiar, dejándonos de enseñar del Maestro de Maestros, que es nuestro Señor Jesucristo. Y termina diciendo el Evangelio: y abrazaba a los niños y los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Mire, Jesús les abraza a los niños y les bendice poniendo las manos. Mientras que hoy en día hay tantas personas que no quieren que Jesús les abrace, no quieren que Jesús les bendiga, no quieren que los niños se acerquen a Dios. Les pongo un ejemplo así rapidísimo. Hay papás, hay mamás que quieren que sus niños que van creciendo se acerquen a Dios. Ese es un buen deseo. Pero del dicho al hecho hay mucha distancia. Les pongo un ejemplo. Yo tengo la bendición de dar catequesis a niños, y por eso muchas cosas que les hablo son con fundamento, con testimonio. Ha habido ocasiones donde, bueno, en la catequesis lo que se les enseña a los niños es a conocer de la fe, a conocer de Cristo, depende en el nivel que estén. Y para conocer a Cristo se necesita la Sagrada Escritura, se necesita una Biblia. Yo tengo unos niños que están para hacer el sacramento de la primera comunión. Sucede que había pedido que los papás que pueden les consigan una Biblia. Y ¿cómo se dice? Esa respuesta que tuve de los papás no fue positiva. Pura queja, puro esto. Y muchos, es que está muy pequeño el niño, ¿cómo le va a enseñar la Biblia? A ver, ¿y qué está aprendiendo en la escuela? ¿Y qué está aprendiendo en el celular que usted le da? Y el celular cuesta más que la Biblia. La tablet, la computadora, esos juegos que pone hasta su tarjeta de crédito para que se meta el niño basura en la cabeza. Esos juegos de pistolitas que tiene que matar y comprar vidas y esto que el otro. Eso edifica, eso ayudará para la salvación. No. Entonces, ha sucedido eso. Ha sucedido otros casos que los niños tienen todo el afán de venir, de aprender, y vienen, aprenden. Llegan en la casa y son los mismos papás que le matan la esperanza, le matan las ganas del niño de aprender de Cristo. Mami, papá, mire, hoy aprendí acerca de los 7 pecados capitales. Te voy a contar cuáles son. Ay, solo con eso, no moleste. Voy a hacer otra cosa. Mire, y después dice:
¿Por qué la sociedad está tan alejada de Dios? ¿Por qué se escucha tanto? Porque nosotros, padres de familia, que somos los primeros catequistas de nuestros niños, no tomamos en serio la responsabilidad de ir formando y educando en la fe a nuestros niños desde la casa. Y cuando van a la catequesis, el catequista les forma, o ahí sí vienen las quejas. ¿Por qué tanta Biblia? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero ¿dónde está pues que amamos a Dios y amo a Jesús? Uno no puede amar a algo o a alguien que no conoces. ¿Amas a Jesús? Te pregunto algo. ¿Lees la Biblia todos los días? ¿Estás enamorado de la palabra de Dios? Si la respuesta es sí, bendito sea Dios. Pero si amas a Jesús y no lees la Biblia, no tienes ni idea dónde están los evangelios, las cartas del Antiguo Testamento, entonces ¿a quién amas? Uno no puede amar a alguien que no conoce. Decía San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Entonces, con esto, ¿qué quiero hacer? Quiero que los papás se den cuenta que ellos son los primeros catequistas en la casa. Que si ellos no les enseñan, si ellos no les apoyan a los niños, luego no se anden quejando que la sociedad está así, que la juventud está así. A ver, ¿qué estamos sembrando en nuestros niños? ¿Estamos apoyándoles, instruyéndoles, educándoles en la fe o dejamos que hagan lo que quieran, con tal de que no estén molestando, con tal de que no me esté mami por aquí o papi por aquí, papi por allá? Ahí está el gran detalle. Porque hay tiempo para todo. Y a veces hay personas que se ponen a rezar el rosario y mandan a los niños a jugar en otro cuarto. Personas que van a misa van dejando a sus hijos en otro lado. ¿Qué les parece? Entonces es donde Jesús nos llama la atención a todos, especialmente a los papás. ¿Para qué? Para que dejemos que los niños se acerquen al Señor y no le matemos la esperanza. Le voy a leer una cita con esa termino, rapidísimo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Esto va para los papás, para las mamás que piensan que mi niño, cuando él decida, cuando él crezca, él que vea que quiere leer, que quiere aprender, porque él es libre para que sea feliz. Sin fundamento bíblico, es algo que solamente les vino a la cabeza porque tienen la capacidad de pensar, pero erróneamente. Dice así la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y que desde niño conoces las sagradas letras. ¿Desde cuándo tienen que conocer los niños la Sagrada Escritura? Desde niño. Entonces, cuando se les enseña en la catequesis la Biblia, ¿por qué hay tantos padres y madres de familia? No todos, algunos les apoyan, pero otros protestan. Que ¿por qué mi hijo tiene que traer una Biblia? ¿Por qué tiene que leer la Biblia? Pero si está tan pequeño, entonces ¿qué quiere? ¿Qué es un daycare? ¿Qué es una guardería de niños para que solo estén jugando? No. La catequesis, el catequista sepan que tiene que darle cuentas a Dios por todos los niños que han pasado por él y por todos los niños que no ha enseñado de la fe. Claro que sí. Aquí hubo un llamado también a los catequistas. A los niños se les enseña de la fe, de la palabra de Dios, depende del nivel que estén. A unos se pasan ahí con jueguito por aquí, jueguito por allá, que hot potato, que hide and seek, y ya se acaba la hora de catequesis, vaya a la casa. Eso no es ser un catequista responsable. Los catequistas tendremos que también darle cuentas a Dios. Y dice, desde niño conoce las Sagradas Escrituras. Como catequistas podríamos preguntar, cuando yo doy la catequesis, ¿qué enseño? ¿Qué les leo a los niños? ¿Qué pasaje de la Biblia les leo? ¿Qué siembro en sus corazones? Mire, desde niño conoce las sagradas letras. Y hay papás y mamás también que impiden que ellos conozcan la Sagrada Escritura. Y eso que se llaman cristianos y creyentes. Desde niño conoce las sagradas letras que pueden darte la sabiduría. La Sagrada Escritura nos da ¿qué? La sabiduría. La Sagrada Escritura nos da la sabiduría. Por ahí en Eclesiástico o Siracides, capítulo 6, versículo 18, dice, acoge la instrucción desde niño y serás sabio hasta viejo. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque la Sagrada Escritura nos da la sabiduría. ¿Quieren ser sabios?
quieren tener sabiduría de Dios, no estén solamente, Señor, dame sabiduría, Señor. Hagan algo pues para que llegue la sabiduría, pónganse a leer la Biblia. Dice, y desde niño conoce las sagradas letras que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Esa es la importancia de la Sagrada Escritura en la vida de un cristiano, desde niño. Entonces ya no me vengan, llámese coordinador, coordinadora de catequesis, nada que ver. Yo le obedezco a Cristo. Y Cristo dice, desde niño conoce la Sagrada Letra. Y digo esto también porque hay catequistas que enseñamos con la Sagrada Escritura, pero hay coordinadores que, oh, no, es mucho para los niños, es mucho para ti, vago o vaga, que no quieres dedicar el tiempo para formarte en la fe y solamente te dedicas a enseñar cosas que no están fundamentadas en la Sagrada Escritura. Claro que sí. Pero, ¿qué dice Jesús? Desde niño conoces la Sagrada Escritura que te dan la sabiduría para alcanzar la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Quieren que sus hijos se salven? ¿Quieren que tenga sabiduría? Entonces enséñenles a enamorarse de la Sagrada Escritura. Con el ejemplo, una cosa es decir, a ver, mijo, vamos a escuchar el Evangelio del día, a ver. O vamos a leer la Sagrada Escritura, vamos a leerla juntos. Ese es tan bonito. Otros papás pueden decir, a ver, hijo, irás a leer la Biblia, verás, estarás leyendo, verás. Eso es un papá mediocre, una mamá mediocre, que medio quiere que su hijo se acerque a Jesús, pero no le enseña cómo. Hay que tomarse tiempo, leer con ellos, hacer lección divina, meditar con ellos. Ya saben los pasos para la lección divina, ¿verdad? Lectura, oración, meditación, contemplación y acción. Y a ver, mi hijo, ¿qué leemos aquí en la Sagrada Escritura? ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? Esto y esto. Ok. ¿Qué nos dice ahora este pasaje a nosotros? Esa es la contemplación. Primero, leo qué dice el pasaje de la Escritura. Eso se llama la lectura. Primer paso de lección divina o lectura divina. Luego la contemplación. De lo que leo aquí, a ver, ¿qué me dice Jesús a mí personalmente? No que dice a mi compadre, a mi comadre, a mi hermano, a mi papá, a mi mamá, a quien sea. No, ¿qué me dice a mí? ¿Qué me dice a mí? Ajá, la lectura, la contemplación, ¿qué me dice a mí? La oración, orar al Señor para que me ayude a entender la palabra de Dios y recibirla con humildad y ponerla por obra. Esa es la oración, miren. La lectura, contemplación, oración. Perdón, la lectura, la meditación es el segundo paso. Lectura cuando leemos. La meditación cuando meditamos. A ver, ¿qué me dice Jesús a mí? El tercer paso es la oración. Oro para que el Señor me dé la gracia de recibir la palabra de Dios con humildad y ponerla por obra. Y el cuarto paso es la contemplación. Y el quinto paso, la acción. A ver, de lo que he leído no me voy a quedar ahí con los brazos cruzados. A ver, ¿qué de lo que acabo de aprender, qué voy a poner en práctica? Y poner en práctica siempre, porque a veces podemos contentarnos. Oh, el Señor me dijo que me enseña a través de la Sagrada Escritura que tengo que perdonar. Bueno, hoy perdono, pero desde mañana en adelante ya me olvido de lo que leí ayer. Entonces, por eso es que hay que tener constancia y perseverancia para que así podamos alcanzar la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. Les envío un gran abrazo a cada uno de ustedes, de corazón a corazón. Gracias por participar de la meditación del Evangelio del día. Gracias por darle suscribir, me gusta, por darle compartir. Les invito a que sigan mirando todos los días el Evangelio del día con la ayuda de Dios. Estamos siempre subiendo la meditación del Evangelio del día con el fin de sembrar esa semilla del reino de los cielos que es la palabra de Dios en cada uno de vuestros corazones. Lucas 8:11 dice, la semilla del reino de los cielos es la palabra de Dios. Y eso es lo que queremos sembrar en vuestros corazones. Me llamo Carlos Pauta
Deseo para cada uno de ustedes un día bendecido. Que el Señor les bendiga y les proteja, como dice en Números capítulo 6, versículo 24. Y que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por todas vuestras necesidades, las necesidades de vuestra familia y las necesidades del mundo entero. Como dice en 1 Corintios 16, 24, los amo en el amor de Jesucristo.